Cada año, el 29 de junio, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. En esta fecha, los católicos de todo el mundo recuerdan a dos de los apóstoles más influyentes de la historia de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Aunque tuvieron orígenes, personalidades y misiones muy diferentes, ambos desempeñaron un papel fundamental en la expansión de la cristianidad y en la transmisión fiel del Evangelio de Jesucristo. La Iglesia celebra esta solemnidad para honrar a estos dos grandes apóstoles, quienes son considerados los príncipes pilares de la Iglesia primitiva. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles elegido directamente por Jesús y recibió una misión única como cabeza visible de la Iglesia. San Pablo, por su parte, fue llamado por Cristo resucitado después de la ascensión y se convirtió en el gran evangelizador de los pueblos no judíos, razón por la cual es conocido como el apóstol de los gentiles. Ambos están unidos de manera especial porque terminaron su vida en Roma, donde fueron martirizados durante la persecución del emperador Nerón en el siglo I. Debido a su predicación, su testimonio y su martirio son considerados los fundadores espirituales de la Iglesia de Roma. Esa conexión explica por qué la ciudad de Roma ocupa el lugar tan importante en la historia de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI explicó la importancia de esta celebración afirmando que la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y San Pablo, porque juntos representan la totalidad del Evangelio de Cristo. Esta afirmación resume perfectamente el sentido de la solemnidad. Pedro representa la unidad y autoridad apostólica. Pablo representa el impulso misionero y la proclamación universal del Evangelio. Juntos muestran las dos dimensiones esenciales de la Iglesia: permanecer fiel a Cristo y anunciar a Cristo al mundo. La tradición de celebrar a ambos santos en una misma fecha tiene raíces muy antiguas. San Agustín de Hipona explicó que, aunque Pedro y Pablo sufrieron el martirio en días distintos, la Iglesia los considera unidos porque compartieron la misma fe, la misma misión y el mismo testimonio. San Agustín decía que Pedro fue primero y Pablo lo siguió después, pero ambos fueron uno en Cristo. Por eso la Iglesia celebra una sola fiesta en honor de los dos apóstoles. La celebración de la solemnidad comienza litúrgicamente la tarde del 28 de junio con las vísperas. En la Basílica de San Pedro, la estatua del apóstol se revista con las insignias pontíficas como signo de su misión como primer papa. Al día siguiente, el Santo Padre celebra una solemne misa en la Basílica de San Pedro. Durante esta celebración se bendice e imponen los palios a los arzobispos metropolitanos, nombrados durante el último año. El palio es una banda de lana blanca que simboliza autoridad pastoral y comunión de los arzobispos con la Iglesia de Roma y con el sucesor de San Pedro. Este rito destaca la importancia de la unidad de la Iglesia y la continuidad de la sucesión apostólica. La jornada concluye tradicionalmente con una oración ante la tumba de San Pablo en la Basílica de San Pablo extramuros, frecuentemente en presencia de representantes de la Iglesia orientales. Para comprender mejor esa solemnidad es importante conocer quién fue San Pedro antes de convertirse en el apóstol. Pedro era un pescador judío llamado Simón. Vivía y trabajaba junto a su hermano Andrés en la región de Galilea. Fue precisamente Andrés quien lo llevó al encuentro con Jesús. El Evangelio relata que Jesús llamó a ambos hermanos mientras pescaban junto al mar de Galilea. Les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Desde ese momento comenzó una transformación profunda en la vida de Pedro. Jesús le dio un nuevo nombre. Simón pasó a llamarse Pedro, que significa roca. Este cambio tiene significado muy importante en la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios daba una misión especial a una persona, a menudo cambiaba su nombre. Abraham se convirtió en Abraham. Sarai se convirtió en Sara. Jacob se convirtió en Israel. De manera similar, Simón recibió el nombre de Pedro como señal de la misión que recibiría dentro del plan de la salvación. El momento más importante de esta misión ocurrió en Cesarea de Filipo.
Ahí Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además le entregó las llaves del reino de los cielos y le otorgó autoridad para gobernar en su nombre. Por esa razón la Iglesia Católica reconoce a San Pedro como el primer papa. Cristo mismo lo estableció como jefe de los apóstoles y fundamento visible de la unidad de la Iglesia. Desde entonces existe una sucesión ininterrumpida de obispos de Roma, conocidos como papas, que continúa este ministerio a través de los siglos. Pedro aparece más de 100 veces en los Evangelios y ocupa un lugar central en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, también encontramos en su vida ejemplos de debilidad humana. El episodio más conocido ocurrió durante la pasión de Cristo, después del arresto de Jesús. Pedro lo siguió hasta el patio donde era interrogado. Ahí por medio negó 3 veces conocer a Jesús. Cuando el gallo cantó, recordó las palabras que el Señor le había dicho y comprendió lo que había hecho. Los evangelios relatan que salió y lloró amargamente. Este acontecimiento muestra que Pedro no fue elegido por ser perfecto, sino porque Cristo actuó en él y lo fortaleció para cumplir su misión. La tradición sostiene que Pedro murió mártir en Roma entre los años 64 y 68 después de Cristo. Fue crucificado durante la persecución de Nerón. Según la antigua tradición cristiana, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Su tumba se encuentra bajo la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano. Junto a Pedro, la iglesia celebra a San Pablo. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Era un fariseo celoso de la ley judía y un firme perseguidor de los cristianos. Consideraba que el cristianismo era una amenaza y participó activamente en la persecución de la iglesia naciente. Todo cambió cuando viajaba hacia Damasco. En el camino tuvo un encuentro directo con Cristo resucitado. Una luz lo envolvió y escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este acontecimiento transformó completamente su vida. Después de este encuentro, Saulo fue bautizado por Ananías y comenzó una nueva etapa como discípulo de Cristo. A partir de entonces dedicó todas sus energías a anunciar el Evangelio. Aunque no formó parte de los 12 apóstoles originales, fue llamado personalmente por el Señor y se convirtió en uno de los mayores evangelizadores de la historia. Pablo realizó numerosos viajes misioneros por el mundo mediterráneo. Predicó en ciudades importantes del Imperio Romano, fundó comunidades cristianas y escribió cartas destinadas a instruir y fortalecer a los creyentes. 13 de las 24 del Nuevo Testamento son atribuidas a él. Por esa razón, San Pablo es una figura central para comprender la doctrina cristiana. Sus escritos explican temas fundamentales como la gracia, la salvación, la fe, la Iglesia y la vida en Cristo. Su influencia en la teología cristiana ha sido enorme a lo largo de los siglos. La conversión de Pablo sigue siendo uno de los ejemplos más claros del poder transformador de la gracia de Dios. Pasó de perseguir a la Iglesia a entregar toda su vida por ella. Su historia demuestra cómo Dios puede llamar incluso a quienes parecen más alejados de Él. La tradición afirma que Pablo también murió mártir en Roma durante la persecución de Nerón. Como era ciudadano romano, no fue crucificado, sino decapitado. Su tumba se venera actualmente en la Basílica de San Pedro extramuros. Pedro y Pablo son también los santos patronos de la ciudad de Roma. El Papa Benedicto XVI explicó que la comunidad cristiana de Roma los consideró una especie de contraparte cristiana de Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de la ciudad. Si Rómulo y Remo pertenecen a la tradición de la antigua Roma, Pedro y Pablo representan el verdadero fundamento espiritual de la Roma cristiana. Al celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia recuerda la importancia de la sucesión apostólica, la unidad de la fe, la autoridad confiada por Cristo a los apóstoles y la misión permanente de evangelizar el mundo. Pedro nos recuerda la necesidad de permanecer unidos a la Iglesia fundada por Cristo.
Pablo nos recuerda la responsabilidad de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Por eso, cada 29 de junio, los católicos de todo el mundo honran a estos dos grandes apóstoles. Sus vidas, sus predicaciones, sus sufrimientos y su martirio siguen siendo un testimonio fundamental para la Iglesia. Juntos representan la fidelidad a Cristo, el servicio a la Iglesia y la misión de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Esa es la razón por la que la Iglesia celebra en una misma solemnidad a San Pedro y San Pablo.